Una reacción química es una transformación de sustancias, evidencia cambios químicos y forma nuevas sustancias. Se representa por una ecuación química balanceada. A continuación vamos a ver algunas reacciones químicas. Aquí vemos como el nitrato de plata más el tiosulfato de sodio produce tiosulfato de plata y nitrato de sodio. Vemos como el nitrato de plata más el cromato de potasio producen cromato de plata y nitrato de potasio. Un cambio de color espectacular. El sulfato de cobre más el hidróxido de sodio produce sulfato básico de cobre y sulfato de sodio. Ahora vamos a hablar de las partes de una ecuación química. Encontramos que dice aluminio más oxígeno, flecha, óxido de aluminio. En química esto se interpreta como aluminio más oxígeno produce óxido de aluminio. Aluminio más oxígeno se denominan reactivos. La flecha roja se lee como produce y óxido de aluminio es el producto. Luego vamos a ver cómo la ecuación química ya está representada. Si hablamos de partículas, vamos a hablar de moléculas y átomos. Y si hablamos en términos macroscópicos, vamos a hablar de moles. Entonces, si hablamos de moléculas en términos de partículas, vamos a encontrar que se lee de la siguiente forma. 4 moléculas de aluminio sólido reaccionan con 3 moléculas de oxígeno gaseoso para producir 2 moléculas de óxido de aluminio sólido. Para hacer el conteo y revisar el balanceo, es decir, que la parte de los reactivos esté en la misma cantidad que la parte de los productos, iniciamos con el conteo de los átomos. Entonces, 4 átomos de aluminio, este 4 corresponde al aluminio, en la parte de los reactivos, y ahora este 2 que está afectando este 2 del aluminio, lo multiplicamos y sería 2 por 2, 4 átomos de aluminio. Luego en la parte del reactivo revisamos que 3 moléculas por 2 de oxígeno, 2 átomos, serían 3 por 2, 6 átomos en total de oxígeno. Y aquí encontramos que 3 átomos de oxígeno por 2 moléculas serían 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Aquí es que vamos encontrando el equilibrio y considerar el balanceo terminado. Ingresamos al simulador PET y buscamos la parte de química. Luego vamos a buscar dónde podemos hacer la simulación de balancear ecuaciones químicas. Hacemos doble clic y encontramos nuestro simulador de balanceando ecuaciones químicas. Ahora vamos a revisar el balanceo de ecuaciones químicas. Encontramos el metano, que está reaccionando con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Vamos a calcular cuántas moles se necesitan de cada uno. Para eso utilizamos esta herramienta, que es una báscula. También podemos ver unas barras. Inicialmente vamos a empezar con la báscula para ver cuánto de carbono hay en reactivos y en productos, de hidrógeno en reactivos y en productos, y de oxígeno en reactivos y en productos. Entonces, de carbono vemos que tenemos un átomo de carbono y un átomo de carbono. Vamos a mirar el hidrógeno. Tenemos 4 átomos de hidrógeno. Recordemos que esta es la parte de reactivos. Y aquí tenemos 2. Entonces le vamos a sumar 2. 2 por 2,
serían 4 de hidrógeno, que corresponde a lo que tenemos aquí de hidrógeno. Miremos entonces el oxígeno. De oxígeno tenemos 2 átomos aquí y este 2 que nos afecta el oxígeno serían 4. 2 de acá más 2 de acá, 4. Como aquí tenemos únicamente 2, entonces ponemos un 2, que esto indica que 2 por 2 son 4 de oxígeno. Y a este lado tendríamos 2 más 2, 4 de oxígeno. Luego vamos a proceder con el carbono nuevamente. Miramos carbono, tenemos 1, aquí 1. Luego el hidrógeno, tenemos 4 y aquí 4. Y luego el oxígeno. Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 2 más 2, 4. Encontramos carita feliz, que quiere decir que la ecuación química está balanceada. Otro ejemplo con la otra herramienta que encontramos es con estas barras. Entonces, en este caso tenemos el nitrógeno gaseoso más el hidrógeno gaseoso produce amoníaco. Vamos a ver cuántas moléculas se necesitan de cada uno. Si empezamos a modificar acá, vemos cómo las barras se van subiendo. Entonces, 2 átomos de nitrógeno que equivalen a una molécula de nitrógeno. Miremos, aquí tenemos una molécula de amoníaco. Aquí encontramos que 2 átomos de nitrógeno forman una molécula de nitrógeno. 2 átomos de hidrógeno forman una molécula de hidrógeno. Y el amoníaco forma la molécula de amoníaco. Entonces, aquí vemos las barras que nos dicen que en la parte de los reactivos tenemos diferente la parte del producto. Si hacemos aquí de una vez esta reducción, vamos a ver cómo aquí son los reactivos y cómo aquí son los productos. Es otra aplicación de nuestra simulación. Entonces ahora sí empezamos el conteo. ¿Qué necesitamos? Que el hidrógeno se nos pueda balancear primero. Vemos 2 átomos de hidrógeno acá y 3 acá. Entonces vamos a subirle aquí 2 para que nos dé 3 por 2, 6 de hidrógeno. Y aquí le vamos a subir a 3 para que nos dé 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. De una vez entonces vemos cómo aquí en la primera barra tenemos 2 átomos de nitrógeno y aquí en la parte de los productos 2 átomos de nitrógeno. Luego aquí en los reactivos tenemos 6 átomos de hidrógeno y aquí tenemos 6 átomos de hidrógeno. Entonces aquí también tenemos nuestra ecuación química balanceada. Para terminar, los dejo con unas reacciones químicas visualmente hermosas. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.